Hola, el día de hoy les traigo este video sobre la actualización del Mi Box 4K original a la última versión de su sistema. Xiaomi acaba de liberar una compilación estable de Android 9 que antes había recibido varias versiones beta en las que se solucionaban algunos problemas que tenía desde la última actualización estable. Este sistema que se acaba de publicar es PI3575 con el parche de seguridad hasta marzo del 2021 y la versión de núcleo en 4.9.113. Según la lista de cambios, podemos leer que arregla ciertos problemas de rendimiento, actualiza el nivel de parche de seguridad, soluciona los problemas de visualización después de regresar del modo de reposo y también el ghosting de las imágenes. Estos son todos arreglos muy importantes y que para muchos usuarios fueron la causa suficiente para dejar de utilizar su Mi Box y cambiarse a otro dispositivo con actualizaciones más confiables. El sistema pesa 637 MB y para actualizarlo debes ir a Ajustes, Preferencias de dispositivo, Información y Actualización de sistema. Dependiendo de tu conexión no debería de tardar más de unos minutos y después de bajarla el dispositivo se reinicia para instalar. En esta pantalla con el círculo tuve problemas con actualizaciones pasadas que se quedaban trabadas aquí sin avanzar, pero agradezco mucho que de esta vez se instaló sin problema alguno. Después de esto ya estamos en nuestra pantalla principal. Aquí podemos ver la versión de sistema en la que nos encontramos, también el parche de seguridad, y les comento que antes de publicar este video estuve revisando para ver si estaba arreglado ese problema que no permitía iniciar los videos después del modo de reposo sin reiniciar el dispositivo, y les puedo decir que parece que ya está solucionado. También les quiero preguntar si se han arreglado los problemas que ustedes tenían con su Mi Box. Pueden dejar los comentarios en la sección de abajo. Recuerden que yo soy LootKiwi, hago videos sobre tecnología y si les agrada mi contenido, les invito a dar me gusta y suscribirse al canal. Eso es todo por este video, muchas gracias y hasta la próxima.